Que el Señor esté con ustedes. Pues antes de iniciar este tercer tema de los ejercicios de Cuaresma, vamos a hacer una oración, como siempre es oportuna, para abrir el corazón, para abrir nuestra mente a la palabra de Dios y en particular a su misericordia, que es el tema principal de este día, el tercer día de ejercicios. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que infundas en nuestros corazones tu caridad, tu misericordia, tu gracia, tu benevolencia, tu luz, tu fe, tu trascendencia, el Espíritu Santo, para que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra y nos llenemos de tus riquezas y podamos aumentar en gracia ante tus ojos, en santidad, en perfección ante nuestra comunidad, para ser cada vez mejores, para parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Y como nuestro santo patrón, San Juan Bautista, que nosotros vayamos disminuyendo para que Jesús cada vez más crezca en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, y danos la paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. En estos días de meditación y de reflexión en torno a la palabra de Dios, pues es lo que nos han aconsejado en estos ejercicios espirituales nuestros obispos, don Rogelio y todos nuestros obispos auxiliares y toda la iglesia que peregrina en Monterrey. Hemos estado meditando los domingos de la Cuaresma. El primer domingo, recordamos, fue la meditación de una iglesia discípula que sigue a Jesús. Tenemos que plantarnos en la tierra, tenemos que ser realistas en nuestra comunidad para poder observar lo que acontece en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra nación mexicana, en nuestra arquidiócesis, en nuestra iglesia, qué situaciones observamos y vemos, y en torno a esa observación ver cómo podemos ser mejores discípulos de Jesús. Dejar a un lado las ideologías o las ideas para verdaderamente aterrizarnos y pisar en esta tierra que está consagrada a Dios, a Jesucristo, por medio de la intercesión de la Virgen María. Pues esta es tierra de María, y ella, como perfecta discípula de su Hijo Jesús, nos enseña, como sus hijos que somos también de María, a ser verdaderos discípulos de Dios, de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es una iglesia discípula que sigue a Jesús y a nadie más. Eso vimos en los primeros días de ejercicios cuaresmales, y luego entramos a una iglesia unida y sinodal. Una iglesia que debe de estar unida y no dividida. Debe de ser una comunidad en donde haya diversidad de carismas, de dones, pero en medio de esa diversidad encontrar esa unidad entre todos, que es en algo en lo que batallamos a veces mucho, porque las diferencias del otro, si no son como yo, entonces lo hacemos a un lado. Hay una división, un descarte. Si él no piensa como yo, entonces no sirve tu opinión. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser una iglesia enriquecida por la diversidad de pensamientos,
por la diversidad de dones que Dios nos ha concedido a todos nosotros, miembros de una iglesia, miembros de una comunidad. Entonces tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Por eso esos ejercicios espirituales, en donde tenemos que plantarnos en los pies sobre la tierra y ver nuestra realidad. Y desde nuestra realidad, escuchar la voz de Jesús, de nuestro divino Maestro, que es el que nos instruye, el que nos explica las Escrituras, el que se parte y se comparte. Y entonces caminar como verdadera iglesia, con muchos dones, carismas, con muchas dimensiones, pero un solo objetivo o misión, que es la vida eterna, en comunidad, en familia. Ya ven que los miembros de nuestra familia a veces somos muy diferentes. Un hijo es muy diferente al otro hijo. El papá es muy diferente a la mamá. Y cada uno de ellos tiene sus roles, sus dimensiones. Y pues ese es el reto, escuchando la voz de Dios, buscar esa unidad. Si eso es en la familia, imagínense en la iglesia, donde estamos hombro con nuestro hermano, con nuestro prójimo, ¿verdad? Hay que, decían también ahí en el seminario, pues los diamantes, cuando se empiezan a pulir, duele en el roce con otro diamante, ¿verdad? Porque los diamantes se pulen con otros que son igual de duros que ellos, con otros diamantes. Entonces, entre las fricciones, ahí nos vamos puliendo para sacar el mayor brillo. Y a veces eso pasa en nuestras comunidades. A veces en los miembros de una familia, si ocurre eso, imagínense en una comunidad en donde estamos aquí por fe. Entonces no hay que perder de vista esa misión, ese objetivo que Dios nos pide a través de la luz de su palabra. Y después de ver esa diversidad y buscar esa unidad en lo que la iglesia trabaja, por eso es una iglesia sinodal, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser inclusivos, no exclusivos, que a veces caemos mucho en ese error. Y en este tercer tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a ver cómo actúa Jesús ante el pecado, pero también ante el pecador, que somos nosotros sus hijos, los seres humanos. Vamos a ver cómo el Señor rechaza el pecado, pero jamás al pecador. Dirán varios, citaremos a varios santos como San Agustín, que decía, nosotros odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Vamos a ver cómo actúa Jesús en este tercer tema que tratará de la misericordia, para no dividir, para unirnos entre nosotros y para tolerarnos, para ser misericordiosos, porque pues ninguno aquí somos santos, todos somos injustos muchas veces, somos pecadores, porque muchas veces actuamos desde nuestra ignorancia y no se nos permite juzgar, menos hacer un prejuicio, porque siempre vamos a caer en el error. Y muchas veces hacemos eso, caemos en el error. Somos prejuiciosos con el hermano, con nuestro prójimo, con nuestros padres, con nuestros hijos, y eso no está permitido por Dios. Entonces el día de hoy vamos a introducirnos en este pasaje evangélico, bíblico, que nos iluminará en este tercer día de meditación, hoy miércoles, que tratará de una iglesia que debe de ser misericordiosa y de puertas abiertas, no encerrados, sino abiertos, como dice el Papa Francisco, que sea un hospital de la misericordia. Entonces, en este día vamos a analizar el evangelio que corresponde a este día, de los domingos de Cuaresma. Hoy, en este tercer día de meditación, toca el quinto domingo de Cuaresma, que es la iglesia misericordiosa y de puertas abiertas. En Juan, vamos a meditar este pasaje de Juan 8, Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11.
Entonces vamos a escuchar esta palabra de Dios. Vamos a ver qué signos vemos en el actuar de Cristo y en el actuar también de los personajes que vamos a ver en este pasaje evangélico del Evangelio de Juan, que nos iluminará para hacer eso, una iglesia misericordiosa, con miembros misericordiosos y de puertas abiertas, no encerrados como muéganos donde ya nadie entra, que muchas veces nos pasa en la iglesia que peregrina en Monterrey. Por eso estamos viendo estos pasajes evangélicos, porque todos estos temas van en orden a nuestra misión que como iglesia estamos llevando de manera trascendental en el plan de pastoral que tenemos ya en acción en estos años en la iglesia. Entonces pretendemos hacer conciencia de la palabra de Dios y encarnarle en nuestra vida. Vamos a escuchar y vamos a ver cómo actúa Jesús misericordiosamente y sobre la posición de los otros personajes que saldrán aquí en esta meditación. Vamos a disponernos, pónganse cómodos, atentos a la escucha de la palabra de Dios para irla escuchando, porque de la escucha nace la conciencia, la asimilación de la palabra de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Hacemos clic con lo que Dios nos quiere decir. Nos comunicamos con Dios a través de su palabra. Él se comunica con nosotros y nosotros con Él en la meditación. Entonces escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a Él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. ¿Qué podemos asimilar ante esta palabra de Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué signos utiliza Jesús? ¿Cómo podemos entender esta palabra
del Evangelio de San Juan, en este capítulo 8, versículos primeros del 1 al 11. Ya sabemos que el Evangelio de Juan es muy diferente al resto de los evangelios. Se cuece aparte, como decimos. Es punto y aparte Juan. ¿Qué no entendemos? Primeramente, oye Padre, es que yo no entendí esto. ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? Yo no entiendo, Padre. No le entiendo a nada, Padre. ¿Puede volver a leerlo? Está bien, estamos para eso, ¿verdad? Que siempre preguntamos, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Quién le entendió la palabra de Dios? Ahora yo no les voy a preguntar eso, ahora yo les voy a preguntar qué no entendieron. ¿Qué signo les llama la atención de que, Padre, yo no sé por qué Jesús hizo eso? Como por ejemplo, a mí me llama la atención por qué el Señor permanecía agachado escribiendo. ¿Quién se ha preguntado qué estaba escribiendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Unos corazones? Nosotros hacemos unos corazones cuando vamos a la arena. ¿Mande? Jesús conoce nuestros corazones. Primeramente, me llama mucho la atención a mí lo primero del Evangelio. Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte de los olivos? Orando. Sabemos que el monte de los olivos es de oración, ¿verdad? Una persona discípula de Jesús que no hace oración, pues va a echar todo a perder. Y más en el templo, más en un grupo parroquial, más en la casa de Dios. Y la verdad que se nota, ¿verdad? Porque el Espíritu habla siempre. A veces no hay que decir palabras, dice también otro pasaje bíblico. El Espíritu habla por ti. No tienes ni que preparar tu defensa. Ahí, ¿qué personajes vemos? Estaba el Señor en oración, porque Él oraba en las madrugadas para que nadie lo molestara. Y luego cuando se presenta en el templo, porque luego se va al templo y toda la gente se le acercó, ¿verdad? Decía eso. Miren, vamos a escuchar otra vez, vamos a escuchar todo el pasaje, otra vez. Vamos a poner más atención ahora para ver qué signos encontramos en este pasaje de la misericordia. Muy bonito y muy importante. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Luego los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya encontramos más signos en este evangelio misericordioso, signos que nos lanza Juan, ¿verdad? Porque Juan está lleno de signos y símbolos, todo su evangelio. Por eso a veces lo hace un poquito más difícil, pero también más enriquecedor para nuestra vida personal, para nuestra vida comunitaria, para entender un poquito cómo era Jesús, la personalidad de nuestro Salvador.
Nos quedamos en que estaba en oración, en la mañana se va al templo y todos se le acercan porque ya era considerado como un profeta y entonces el Señor empieza a enseñarles como discípulos que somos nosotros de Jesús. Pero en eso está Jesús solo y luego con toda la gente y luego llegan, ¿quiénes llegaron? Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. ¿Y a quién le trajeron? A una mujer sorprendida, infragante en adulterio. Y la ponen ahí, ¿verdad? Como que la traían presa y la avientan ahí en medio. Y luego, ay, pues bien, bien, quién sabe cómo los escribas y los fariseos les dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Y luego todavía meten a Moisés. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices? ¿Por qué son así, verdad? Los escribas y los fariseos. ¿Qué querían de Jesús? Ahí más adelante viene acusarlo, ¿verdad? Decían esto para ponerle una prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra un signo de Juan, ¿verdad? Eso es así muy característico de Juan. Pues el Señor Jesús, ¿qué querrá decirnos con eso de escribir en la tierra? A ver, vamos a pensar un poquito en el Antiguo Testamento, porque este es Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo habla de escribir? Que alguien se acuerde que haya escrito algo. ¿Abraham? ¿O quién? Las tablas de la ley, que fue escrita por... No, por Moisés no. ¿Quién escribió las tablas de la ley? Dios, por el dedo de Dios. Entonces podemos deducir que Jesús está marcando una autoridad ahí, ¿verdad? Está siendo autoridad porque Jesús actuaba con autoridad, no actuaba con miedo, jamás. Cuando hemos escuchado que Jesús actuaba con miedo, jamás, al contrario. Con tanta autoridad actuaba que todos se quedaban sorprendidos. Este no habla como todos los demás estudiosos de la ley, sino habla con autoridad. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues Dios, por su dedo, escribió las leyes, las tablas de la ley. Posiblemente podemos interpretar que Jesús se pone a escribir en el piso, escribiendo. ¿Qué escribiría Jesús? Ahorita un corazón me dijo por ahí. Pues sabrá Dios, a lo mejor un día lo vamos a saber. Señor, ¿qué estabas escribiendo ahí? A lo mejor otra, la ley del amor, un corazón, no sé. Pero bueno, bien retadores estos personajes de escribas y fariseos. ¿Y tú qué dices? Porque Moisés nos mandó a apedrearla. Decían esto para ponerlo a prueba y acusarlo. Pero Jesús agachó y con su dedo comenzó a escribir en la tierra, quizá pues marcando una autoridad, ¿verdad? Entonces, como ellos insistían en preguntarle, eso quiere decir que Jesús no les hizo caso. Pero el Señor estaba en lo suyo, como diciendo, no me molestes, estoy en algo más importante. Quizá el Señor Jesús estaba meditando qué está pasando, ¿verdad? Imagínense esa escena. Está Jesús después de hacer oración, de comunicarse con su Padre, con nuestro Padre en la oración y va a proclamar, seguir extendiendo su reino por toda Jerusalén. La gente, como lo toma como pues el profeta, se acerca y lo escucha a Jesús. Y en eso llegan sus pues detractores, los escribas, los fariseos, presentándole a una mujer pues cachada en infraganti, en adulterio. ¿Y tú qué dices? ¿La apedreamos o no? ¿Verdad? Entonces Jesús se pone a meditar. Cuando a nosotros nos llegue a pasar así también una acusación en un grupo parroquial, en nuestra familia, ¿qué hacemos? A veces pues contestamos de manera visceral y no meditamos. He perdido acordarnos de este pasaje
El Señor Jesús ni les hizo caso. Aquellos que nos estaban perturbando, que eran unos acusadores, que querían ponernos una prueba, una trampa, que nos querían sacar de nuestras casillas, ¿no? Nos querían desquiciar, nos querían robar la paz. ¿Jesús perdió la paz? Jamás. ¿Ustedes pierden la paz? Cada rato, ¿verdad? Entonces no, se desesperan ustedes cada rato. No hay que desesperarnos, hay que actuar como Jesús, hay que ser como Jesús. Primero hacer oración, porque ya les dije, si no hacemos oración, todo echamos a perder. ¿Cuántas veces no echamos a perder las cosas? Ahora, Padre, es que yo sí hago mucha oración, Padre. Yo rezo mi rosario y todos los días comulgo y me confieso. Bueno, ahí esa sí se la debo cada año, porque no cometo ningún pecado. No necesito confesión, Padre. Digo, es que si me han, aquí mucha gente así piensa, por eso lo comento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos estará haciendo falta ahí? A lo mejor una verdadera oración. A lo mejor hablamos tanto que no dejamos que Dios nos hable. Estamos como merolicos. Padre, es que yo rezo el rosario en 15 minutos. Pues lo rezarás en latín, como el Padre Hugo, que en lugar de media hora en 15, porque el latín no tiene artículos. Y uno se eleva más rápido en oración cuando ora en latín. Ustedes saben latín, más o menos, una que otra. El Padre Nuestro de perdido, ¿no? Hay que estudiarlo entonces. Ya no les digo que en griego, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil hablar en griego. La lengua se te duerme, se te hincha porque no estamos acostumbrados. Pero el latín es una lengua romance, ¿verdad? Le llamamos. Nosotros de nuestras raíces latinas, el español, el italiano, el francés y otras lenguas. Pero a menos que recen en latín, hombre, son en español, pero ni en español se oye. Rezan bien rápido, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Nada más se oye así. Ahí yo he estado ahí en el Santísimo y he escuchado ahí barullos. Pues así, pero estamos a veces rezando bien rápido, a lo mejor ni escuchamos, no hacemos contacto con Dios. Por eso a lo mejor Jesús en las madrugadas, se pasaba toda la madrugada orando, en la noche, donde ya nadie, todos estaban dormidos, hasta sus apóstoles, pero él estaba en contacto con el Padre. Y entonces a la mañana ya se iba a predicar, a hacer misión, a extender el reino de los cielos. Entonces el primer paso para no desquiciarnos, para no perder la paz, para pues ver la situación que se me está presentando es oración, hacer oración. Y después de la oración, pues meditar, a ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué chisme me estás trayendo ahora? Aguas, qué juicio, qué prejuicio. ¿Te consta? ¿No te consta? Tengamos mucho cuidado porque esos son vicios comunitarios. Y luego lo peor, ya es un vicio arraigado. Ay, Padre, es que critico, ¿verdad? Juzgo. ¿Cómo erradicar esa crítica, ese juicio del corazón? Oración, meditación y a ver, vamos a ver cómo más actúa Jesús. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra, al ser retado por los escribas y fariseos. ¿Y tú qué dices? Si Moisés nos mandó que la apedreáramos. Y como ellos insistían, Jesús se levantó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. A ver, vamos a meditar esto que les dijo Jesús. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearlas. Jesús con autoridad, reafirmando su autoridad. No te voy a hacer caso, voy a meditar qué es lo que está pasando y después de insistirle, esos tercos, ¿verdad? Esos necios tanto, se levanta. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. No, pues ahí ya ellos recibieron de Jesús con su palabra una pedradota.
que los noqueó. Entonces, ¿qué pasa? Él se inclinó de nuevo y continuó escribiendo en la tierra, y ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? A ver, vamos a imaginarnos que a veces nosotros somos esos fariseos, esos escribas que queríamos retar a alguien. ¿Y tú qué dices? Entonces Jesús se levanta y nos dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que se... Pues yo muchas veces he dicho, tengan cuidado con los juicios, con los prejuicios y con las críticas, porque todo se te regresa. No sabemos actuar, actuamos en el vicio. Es un boomerang. Sí, y luego hay gente que luego hasta palabras altisonantes, peores. Son groserías esas, palabras groseras. Aguas, tengamos mucho cuidado, hay que erradicarlo eso del corazón, de nuestro vocabulario. Mejor que sea un vocabulario bíblico, de bendición, porque todo es un boomerang, se regresa. Las críticas, los juicios, los prejuicios se regresan. 4 veces o 7 veces te cortan la cabeza. Entonces, cuando vayamos a criticar, a prejuiciar, a enjuiciar o todas esas cosas feas, acuérdense que se regresa, mejor no lo hagan. Y estas palabras de Dios, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. No, pues así también nosotros nos quedamos mudos con esa respuesta del Señor Jesús. Entonces se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, porque entre más viejito, pues más pecado. ¡Trac! Esa sí no me la sabía. Una amiga mía un día dijo, muy joven ella, tenía 35 años aprox, y dijo, yo ya quiero morirme para así ya no pecar más. Así dijo. Digo, no, pues, quién sabe, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero ella dijo, es que yo medité, Padre Hugo, y llegué a la conclusión en que mejor ya que Dios me lleve para ya no pecar, porque si no voy a seguir pecando y voy a estar más tiempo en el purgatorio. Y yo, bueno, no, pues mejor las indulgencias, gana las indulgencias. Eso de las indulgencias es muy, pues ahorita, ¿verdad? Muy ejemplar para el tiempo jubilar que estamos viviendo, porque ganas tú una indulgencia cuando te arrepientes de corazón de los pecados, los confiesas y tienes el propósito de jamás volver a pecar, jamás mortalmente y jamás venialmente. Repudiar el pecado, como decíamos al principio. Nuestro Señor Jesucristo con estas palabras odia al pecado. Al pecado no le hace caso. ¿Quiénes pudiesen ser los pecadores? Pues los mentirosos que se acercaron con una pobre inocente mujer y la aventaron ahí en medio. Los hipócritas, escribas y fariseos, porque ellos no actuaron por el bien de la mujer ni de nadie. Querían acusar a Jesús. Querían ponerle una prueba y una trampa. Eran hipócritas. ¿Cómo actuó el Señor Jesús con los hipócritas? Primero ni les hizo caso. Y al insistirles, bueno, ya, se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que es el primero en apedrearla. Y como sabe que solamente Él era santo, todos eran pecadores, ¿verdad? Entonces los dejó callados y uno por uno se fue retirando, desde el más viejo hasta el más joven, yo creo. Y pues ya se disiparon todos. Les cayó la boca con inteligencia, con sabiduría, meditando, haciendo oración. Así que, pues hay que ser como Jesús, misericordiosos. El Señor Jesús no dialoga con el pecado, con el mal, porque al irse todos, ya cuando se queda él solo con la mujer, la cual la mujer seguía ahí toda apenada, retorcida y sabiendo que pudiese haber sido lapidada. Yo una vez vi una lapidación de una mujer
Hace muchos años yo estaba en el seminario y existía el Twitter, ahora se llama X, pero en el Twitter vi que en Jerusalén apedrearon a una mujer y se veía así todo. Era cuando era la persecución de los cristianos, cuando, no sé, hace como unos 7, 8 años o más. Y era es muy feo. Les voy a platicar cómo era, porque yo me traumé, porque ustedes también se traumen. Ah, no se crean. No, pero existe. Eso existe todavía en aquellas tierras. Ustedes cuando van, pues van a lo turístico, a lo bonito, pero luego cuando andan ahí, ya así como en Palestina, que ahí vive gente muy pobre, ¿verdad? Y ahorita peor, en la guerra ya no hay ni hospitales. Por eso hay que hacer mucha oración, porque no vayamos a entrar tampoco en guerra un día nosotros, que gracias a Dios no, porque México es un país de paz, es de concordia, de conciliación. Aparte, pues mencitos no estamos, ¿verdad? Como para hacer guerra a nadie, ningún país de Latinoamérica. Así que gracias a hay que hacer mucha oración. Nosotros siga a hacer oración. Sí, les ponen, la cubren con un manto y luego les dan así con ladrillos. Le ponen como una tela, una sábana y lo opacan y se ve como rebota, como si fuera una esponja. Y yo, ay no, ya vi ese escena y luego quité eso. Porque yo antes lanzaba así pequeñas frases cortas. Hace muchos años, yo creo que hace como 10. Pero eso pasaba y sí existe. Y hace poquito también, bueno, es que esos son los países musulmanes. No han escuchado a Jesús. Por eso el Señor Jesús, pues, se vino a evangelizar a corazones sencillos, humildes, que acapararan su palabra. Pues demos gracias a Dios que somos cristianos, que no somos de otra denominación religiosa, que no sea cristiana. Imagínense ustedes de musulmanes. No, ¿verdad? Creo que los animales, no creo, estoy seguro, porque una vez nos dieron un tema de eso, y también en el seminario, los animales son superiores a las mujeres. Y hasta hace poquito las igualaron, un animal igual que una mujer allá. Así que jamás, ¿verdad? Dios nos libre. Y nos hemos librado de invasiones musulmanas. Por eso celebramos a Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre, entre los que peleaban los occidentales con los orientales y ganó por medio del Santo Rosario. Así que cuando vayamos a rezar el rosario en latín, luego se los enseño en latín, para que más rápido nos elevemos y hagamos contacto con Dios. Y si lo rezan rápido, que sea porque ya ustedes hacen mucho ejercicio y rápido se contactan con Dios y no andan ahí llorando en este valle de lágrimas, sino con toda fe y con toda seguridad, sé que Dios quiere esto de mí y se lo voy a dar. Qué diferencia tan grande, ¿eh? Qué diferencia tan grande cuando estamos con esperanza y cuando estamos desesperados. Entonces hay que hacer esa gran diferencia entre una verdadera oración que contacte rápido con Dios, o no rápido, sino en el momento oportuno, con meditación, con oración, con reflexión, y no intempestivamente o visceralmente, como a veces actuamos. Y yo creo que ahí todos tropezamos, ¿verdad? Nadie se salva. A veces, porque pues así es nuestra cultura ahorita, muy rápida, rápida, quiero rápido todo, y más los jovencitos, los niños que ya todo, con un clic, ya tienen la información en el celular, también nosotros los adultos, ya rápido ahí aparece todo. Vamos a San Google, aquí, la canción que estaba buscando, ya la encontré. O con el celular, con la inteligencia artificial, a ver, vamos a ver qué zapato traes, y con una foto ya te sale todo, dónde lo venden, cuánto cuesta y todo eso. Es la nueva inteligencia artificial. Y luego, pues hasta traducciones. Ay, esto viene en francés, yo no le sé el francés. Vamos a traducir del francés al español con la cámara. ¡Trac! Y ya el mismo texto te lo traduce al español, del francés al español. Así es ahora la tecnología. No la tienen en su celular, está muy bueno. Oigan, pero ahora tenemos todo rápido. Por eso los niños que dicen de cristal, son de cristal,
se quiebran tan fácilmente, de cristal, ahora luego pasaron a ser muy líquidos y luego ahora dicen que ya no ya ni líquidos, ahora ya son gases, ya son gaseosos, ahora los más chiquitines. Entonces hay que poner atención en eso, no vivir tan apresuradamente, no ser tan viscerales, ser como Jesús, oración, meditación, reflexión, contemplación y acción. Así es como se interpreta la palabra de Dios, ¿verdad? Es oración, a partir de escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios. ¿Nunca han hecho oración en silencio total? Hoy, Señor, yo no voy a hablar. Hoy vas a hablar tú toda esta hora. En esta hora santa tú me vas a hablar ahora. Yo solamente voy a escucharte. Te voy a contemplar y te voy a escuchar, Señor. Porque antes de que te pida algo, tú ya sabes lo que necesito. Si también viene un pasaje bíblico, ¿verdad? Antes de que yo te lo pida, Señor, tú ya sabes todo. Es un salmo. Hace poquito, hace 3 días lo escuchamos. Tú ya lo sabes, Señor. Yo no tengo ni que hablar porque tú ya sabes lo que te voy a pedir. Pues eres Dios. No nos hará falta fe. Hay que ejercitarnos en la verdadera oración, en el verdadero contacto con Dios. Hay unas personas muy santas, muy bienaventuradas, que como les digo, que muy rápido se elevan a oración, se elevan en contacto con Dios. Muy rápido en oración, ellos rápido se elevan en oración. Hagan una evaluación ustedes cuando estén en la intimidad con Dios, que dice, cierra la puerta y ahí en lo secreto, ahí el Padre te hablará. Sí, hoy lo hicieron, ¿verdad? Porque ahorita ya es media tarde, ya en la mañana, ya el día ya se está acabando. Sí, hoy se contactaron con Dios o todavía no. ¿Qué esperamos? Que en estos ejercicios Dios nos dé una pedrada en lugar de que nosotros, Él nos va a apedrear con su palabra, con su oración, con su meditación, con su contemplación, con su paz. A veces les digo, nos impacientamos porque somos muy hijos de la cultura de ahora, hijos del tiempo, y yo creo que yo soy de los primeros porque yo todo, ya me di cuenta que lo hago muy rápido, todo lo hago muy rápido, todo lo que me piden, rápido, rápido. Y el tiempo es de Dios, no es mío, es de Dios. Hay que profundizar en ello. Cada uno de ustedes analícese cómo hace oración. Hoy, ¿cómo vas a hacer oración antes de dormirte? Oración verdadera, una oración meditativa, contemplativa, para que luego entonces sea activa. Hay que hacer conciencia de esto. Hay que hacer conciencia de cómo Dios se comunica con nosotros, cómo nos explica las Escrituras, cómo nos habla y cómo actúa el Señor. Analicémoslo, estudiemos las Escrituras, meditemos, reflexionemos. Padre, yo no le entendía esto. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta acción de Jesús? ¿Qué quiere decir esta actitud de Jesús? Y pues nosotros, los sacerdotes que tenemos el don de interpretar escrituras, lo podemos discernir, lo escudriñamos, luego lo reflexionamos y luego damos en base a nuestra observación, un análisis crítico, un análisis cribado, separado, esto del otro y dar una respuesta que me contacte con Dios. Ah, ya entendí, Padre, ya sé a lo que significa esta palabra de Dios, lo que significa para mí, lo que significa para la comunidad, lo que significa para la iglesia, en estas 3 dimensiones, universal y particular y personal, comunitaria. Entonces, lo hermoso de todo esto es que al final de este evangelio, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar.
Ay, ojalá que así todos los días el Señor antes de dormir nos diga, hagamos ese contacto y meditemos este pasaje misericordioso de Jesús y nos dé otra oportunidad, reconocernos verdaderamente necesitados de su misericordia para que Él, pues siempre tenemos la victoria asegurada, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia en ese ser misericordioso del Señor, sabernos pecadores, para luego no actuar hipócritamente como doble cara y pues recurrir a quienes están en oración, como les digo, que se note, que se manifiesta, pues el consejo en comunidad, un líder de grupo, un miembro del grupo, los santos sacristanes, que son muy santos, trabajan mucho, un ministro, un sacerdote amigo suyo, un servidor, ¿verdad? El monseñor que viene los domingos a aprovecharlo, y la comunidad, ¿verdad? Dice el Papa Francisco que hay que hacer mucho caso a las personas adultos mayores, porque tienen la sabiduría y la experiencia que nosotros no tenemos. Recurrir a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestras mamás, que a través de ellos también Dios se manifiesta con piedad, con misericordia, con fortaleza, con autoridad. No brincarnos la autoridad. A veces todo el mundo se brinca la autoridad. Es una piedra de tropiezo para nosotros que vivimos en comunidad, porque es difícil. Nadie dijo que era fácil, pero en la escucha de Dios, de su palabra, escucharlo a Él, lo mejor que podemos hacer al día es sentarnos a escuchar al Señor. Lo que hizo María, ¿verdad? Porque Marta andaba bien atareada. Señor, regáñala, no me ayuda. Ya llegó la visita, aquí estás tú, Señor. A ver, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solamente una es importante. Y María se quedó con la mejor parte, que es escucarme. Me imagino a María así contemplando a Jesús, enamorada de Jesús. Así también nosotros cuando vayamos al Santísimo, como María, Señor, ¿hoy qué me vas a explicar? ¿Hoy qué me vas a decir, Señor? Porque tú sabes cómo estoy anudado, tengo tantos nudos en el corazón, en la conciencia, Señor, no sé qué hacer. Señor, ¿cómo me vas a ayudar? He venido a tus pies, Señor, a escucharte. Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Así hay que hacer oración con la palabra de Dios. Oración, meditación, reflexión, contemplación, para entonces la acción. ¿Sale? Entonces, vean cómo es la actitud de Jesús. Primero no actúa, no habla, no dialoga con los fariseos, escribas, hipócritas. Solamente da esta sentencia: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces se agacha a seguir escribiendo. Y cuando se quedó solo con la mujer, le pregunta a la mujer, porque el Señor se levanta. Se levantó y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Hay que meditar mucho estas palabras del Señor. Yo tampoco te condeno. El Señor se hace de la vista gorda, pero nos exhorta con autoridad, nos dice con autoridad: vete y no vuelvas a pecar. Así cada vez que recurramos a la oración, pues hay que pedirle perdón a Dios. Y siempre con esa indulgencia de no volver a pecar. Si queremos ganar la indulgencia, es con la aversión total al pecado, pero no al pecador. Hay que ser como Jesús, como decíamos al principio, como decía San Agustín: odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Hay que ser misericordiosos, inclusivos, no excluyentes, porque no vaya a ser que el día de nuestra muerte le toquemos: Señor, Señor, ábrenos. Yo todos los días estaba en el Santísimo, Señor, no, ábreme las puertas del cielo. Y que el Señor me diga: no te conozco.
Ay, ahí sí ya se nos acabó la misericordia. Ya no hay misericordia, hay juicio. Entonces, ahorita que estamos llenos de misericordia, hay que aprovecharla y ser misericordiosos con el prójimo. Que así sea. Pues bueno, este fue el tercer tema, la tercera meditación, Iglesia misericordiosa y de puertas abiertas. Solamente vamos a meditar unas preguntas. Vamos a escuchar estas preguntas de la reflexión personal. ¿En algún momento la fragilidad humana te ha hecho sentir o desear que otros están fuera de la iglesia? ¿En algún momento de tu fragilidad humana te han hecho sentir o desear que otros estén fuera de la iglesia? 2. ¿En esta cuaresma has experimentado su misericordia en tu vida? Y para compartir, ¿qué desafíos como comunidad parroquial debemos enfrentar para reflejar y ser una iglesia misericordiosa? Y a la luz de este pasaje, ¿qué significa ser una iglesia de puertas abiertas? Estas dos últimas van en comunitario. A ver, a nivel personal. ¿En algún momento de tu fragilidad humana has sentido o deseado que otros estén fuera de la iglesia? O sea, que digas, ay, que se largue de aquí. No, ¿verdad? Gracias a Dios, no. Esperemos. Bueno, ahí en Facebook, a veces en los comentarios, viene gente muy fea, ¿verdad? Muy hate, te tiran hate. ¿Nunca les han tirado hate? O sea, que no sé, les hagan bullying. Ay, a mí no, gracias a Dios. Por eso cerré todas mis redes. ¿Sí sabían? Y aparte que un tiempo pues ya me dijeron que no las usara. Antes de pandemia, en el 2019 yo todavía usaba las redes y en ese año me dijeron, no, no, ya no las uses. Tuve que obedecer. Entonces ya, y ahorita ya ni me importan. Qué bueno, gracias a Dios. Pues bueno, la primera pues es personal. En esta cuaresma, ¿has experimentado su misericordia en tu vida? Uy, todos los días. Sin gracias a Dios que nos tiene vivos todavía, que nos podemos arrepentir y que así como Dios nos perdona, podemos perdonar al hermano que me ha ofendido. Esas son preguntas muy profundas y muy fuertes que hay que reflexionar más detalladamente. Ahorita en 30 segundos pues no vamos a dar una respuesta, pero ustedes la pueden meditar y pues reflexionar y si hay una querella ahí, ay, no, ya voy rápido a la confesión. Pero como dice el Papa Francisco, primero haz el contacto con Dios. Señor, perdóname, me arrepiento y me duele el haber rechazado a mi prójimo, el haberla querido correr de mi casa, de la iglesia. Esto así bien en pincitas, ¿verdad? Y bueno, algo ya más tranquilo, ya para no hacerlo sudar frío. ¿Qué desafíos como parroquia tenemos para ser una iglesia misericordiosa, como dice el Papa Francisco? Un hospital de la misericordia. ¿Somos verdaderamente hospitalarios en la caridad o somos de esos que corren a la gente? Por ejemplo, que a mí mucha gente que por primera vez viene aquí y luego por allá me dice, no, hombre, padre, pues es que ya no fui porque ahí me criticaron. No, y no nada más aquí, ¿verdad? En muchas comunidades en las que yo he estado, siempre es esa querella. No, hombre, padre, pues es que la señora de la esquina, la señora Pasita, reza el rosario, pero no, hombre, sale ahí en el mercado y luego nos dice maldiciones a los niños. Hijos, es de golpe de pecho, dicen. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ustedes no sean así, por favor. No, ustedes no son así. Ya no hay gente así. Como la señora católica, ¿verdad? Que es muy, muy escrupulosa. Y luego después muy laxa. O sea, aguas. Los extremos son malos. Hay que buscar el punto medio, el equilibrio. Ni fanático, ni tan superficial, ¿verdad? Tampoco. Entonces hay que buscar el equilibrio. Entonces, que estas preguntas nos ayuden a hacer esta evaluación personal y comunitaria. Ser, pues, acoger a todos los que se acercan a Dios
aunque sean de otra religión, aunque sean musulmanes. ¿Ustedes conocen a musulmanes? Uno que otro, yo ahí pues de cerquita los he visto, o personas que son de nuestras comunidades, pero luego se hacen musulmanes. Luego andan las mujeres así con su burka. Son muy poquitas, pero sí hay una que otra por ahí. Con mucha caridad, con mucha misericordia, porque así como Dios nos perdona a nosotros, hay que perdonar también. Entonces, oración, meditación, reflexión, contemplación y luego acción, ¿verdad? No actúen antes de meditar, de reflexionar y visceralmente, porque vamos a perder, ¿verdad? Vamos a ser esos hipócritas, fariseos y escribas, que ya querían pues acusar a Jesús, que era el Mesías. Bueno, vamos a dar gracias a Dios encomendándonos a la Virgen María, que como decía al principio, ella es la perfecta discípula de Jesús. Hay que aprender a ser como María, nuestra madre. Aparte, ella es muy misericordiosa, porque nos obtiene de su Hijo Jesús la misericordia. Pedir que María nos vea como comunidad misericordiosamente, porque sí, todo este año fallamos, Señor, pero con la luz que nos das de la razón y de la fe, queremos ser mejores en mi comunidad, queremos ser mejores en mi grupo pastoral, queremos ser mejores en nuestra comunidad parroquial San Juan Bautista. Queremos ser mejores hijos tuyos, María. Llévanos hacia el centro de la misericordia, que es tu Hijo Jesucristo, para yo también ser misericordiosos en mi familia, en mi grupo parroquial, en mi comunidad y en mi nación mexicana. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y en sus familias y permanezca para siempre. Bueno, nos podemos ir reflexionando a la luz de la fe, de esta palabra misericordiosa, estas preguntas, y nos vemos el día de mañana. Fuerte aplauso para Jesús, amor y misericordia, y a María, que nos alcanza de Dios todo lo que le pedimos.